Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este evangelio que la Iglesia nos propone para este domingo segundo del tiempo ordinario, donde pasan unas cosas, y es que antiguamente, después del tiempo de Navidad, había lo que se llamaba el tiempo de Epifanía. Y ese tiempo de Epifanía era un tiempo en el que se saboreaba la presencia de Cristo, la presencia de la manifestación del Señor, ¿no? Su Epifanía, ¿no? Y esa Epifanía se iba como saboreando durante unas semanas, ¿no? Con la reforma litúrgica, a raíz de la manifestación del Señor, directamente se pasa pues al tiempo ordinario y a contemplar al Señor en el tiempo ordinario. Y entonces este tiempo de manifestación de Jesús queda como un poco deslavazado, un poco en el aire, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, los evangelios que se mantienen este domingo primero, estos primeros momentos, ¿no? Son evangelios de manifestación. De hecho, siempre se ponen en sintonía como tres acontecimientos de la vida de Cristo que manifiestan lo que es la manifestación, o que muestran la manifestación del Señor, que es la Epifanía propiamente dicho, la adoración de los magos, el bautismo del Señor y el milagro de las bodas de Caná. Bueno, pues este milagro de las bodas de Caná es el que la Iglesia nos invita a contemplar en este segundo domingo del tiempo ordinario. Y dice así: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria. Creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Es un evangelio de estos espectacular que hay que entender muy bien. No es un milagro de bodas, como a veces se entiende. Es un milagro donde lo central es la multiplicación del vino. O sea, hacer una obra grande de superabundancia que muestra que se ha inaugurado algo nuevo, un tiempo nuevo, que se ha inaugurado lo que llaman la era mesiánica, ¿no? Este evangelio hay que leerlo, ¿no? En consonancia con los otros milagros mesiánicos, la multiplicación de los panes, las 2 multiplicaciones de los panes, las pescas milagrosas, tanto la de Duquin Altum en el capítulo 5 de San Lucas como la del capítulo 21 de San Juan, después de la resurrección. Son milagros de superabundancia, y esos milagros de superabundancia indica que ha empezado un tiempo nuevo, Es el tiempo en el que Dios viene a resarcir, viene a pagar, a dar al hombre su botín y su recompensa, que es el cielo, ¿no? Y es el tiempo nuevo, el tiempo mesiánico. De hecho, es bonito porque para San Juan es la culminación de esa primera semana inaugural en la que Jesús va comenzando el ministerio, en la cual se da el bautismo, y el 7º día, no podemos olvidar que San Juan esto es así, ¿no? Hay un primer día, está San Juan Bautista predicando, después es el bautismo de Jesús, después es la llamada de los primeros discípulos, Andrés, Juan y Pedro,
Después es la llamada de Felipe y Bartolomé. Y 3 días después sucede la boda en Caná de Galilea. Luego es el 7.º día, el día del Shabbat, el día del tiempo sagrado. Ese día que se hace al comienzo de la creación, recordando que el hombre es para Dios y que el hombre cuando descansa es cuando vuelve a su identidad, a la razón de su ser. Y la razón de su ser es que ha sido creado para Dios. Y por tanto, en la nueva creación, el 7.º día, el sexto es creado el hombre en la primera creación, y en la nueva, en el 7.º día, el hombre es hecho Dios, ¿no? Dios y el hombre se unen. Por eso, si hay un misterio de nupcias, de unión, pero no es la boda de 2 novios, porque eso sirve de marco dentro del cual sucede el milagro en el que Jesús se manifiesta como Mesías, sino que la verdadera nupcia, la verdadera unión, es de la carne con Dios, de la divinidad con la carne, que ese es el misterio más impresionante. O sea, es la encarnación de Dios que permite que el hombre llegue a ser Dios, que el hombre sea lo que Dios soñó para él, que es partícipe y consorte de la divinidad. Esto es un misterio tremendísimo, que en Jesucristo se han unido la carne y la divinidad, que son realidades antagónicas. Solo se parecen en un por eso son contrarias, son contradictorias, solo se parecen en un aspecto, que es el aspecto del amor, pero en cuanto a la temporalidad no, en cuanto a la sabiduría no, en cuanto al poder no, en cuanto a la capacidad no, porque el hombre es todo lo que Dios no es y Dios es todo lo que el hombre no es, ¿no? Y sin embargo en Cristo se han unido, por eso es el pontífice, el que une la carne y Dios, ¿no? Bueno, pues esto sucede en esas bodas, ¿no? Donde hay una intervención espectacular de María intercediendo. De hecho, de fondo, como digo, está esta boda de estos 2 esposos, de estos 2 novios, que tienen todo preparado, pero que tienen solo una preparación humana, y que esa preparación humana hace que en un determinado momento todo empiece a fracasar y corran el riesgo de la carencia, ¿verdad? El riesgo de la carencia, y por eso el vino bueno empieza a faltar, ¿no? Y cuando les falta el vino bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que María interviene con esa acción. Es que María es espectacular, porque no es la típica mujer retraída, timidilla, que se queda en segundo plano. No, María, cuando tiene que dar un paso al primer plano, lo da sin ningún problema, porque es una mujer recia, con una capacidad y una iniciativa espectacular, que se fija dónde está la necesidad y da un paso adelante, ¿no? Y por eso María se va a acercar a Jesús y le dice: oye, pasa esto, que no tienen vino, que no les queda vino, ¿qué hacemos ahora, no? Y Jesús hará el milagro, ¿no? Es muy bonito que para hacer el milagro, porque en ningún momento hay una resistencia de Jesús para hacer el milagro. No ha llegado mi hora, pero pongámonos en nuestro sitio, porque va a suceder. Pongámonos en nuestro sitio. O sea, lo que hace Jesús con la Virgen es que nos coloquemos cada uno en el sitio donde tenemos que estar, ¿verdad? Y por eso dice: ¿qué entre tú y yo? ¿Quién eres tú y quién soy yo frente a esta necesidad? María actúa, por tanto, como la corredentora, aquella que presenta su corazón al que le duele la necesidad de estos novios, y Jesús es el redentor, que da respuesta a esa carencia. Es muy bonito esto, porque la Virgen lo que pone delante de Jesús no es una necesidad, no es que de repente la Virgen le descubre a Jesús la necesidad que hay y ya está. No, no. María pone su corazón al cual le duele la carencia de estos novios, el fracaso estrepitoso en el que va a acabar la boda de estos novios. Y lo pone delante de Jesús. Me duele el corazón porque les pasa esto, que no tienen vino, ¿no? Jesús coloca a cada uno: ¿quién eres tú y quién soy yo? Mujer. De hecho le llama mujer, esa es la alusión al Calvario, mujer, ¿no? Y no ha llegado mi hora, ¿no? Y sin embargo la Virgen entiende que no es un no, es un sí. Es un sí, pero bien entendido, ¿eh? Es un sí, pero no como, ay, que a veces decimos, es que es la mamá de Jesús y como a las mamás no se les niega nada, pues Jesús lo hace. No, no. Jesús lo hace porque la corredentora, que es María, coloca delante, bueno, como podemos ser cada uno de nosotros, que María en un sentido sublime, por supuesto, ¿no? Pero pone delante del Señor con esa plena oración de intercesión que deberíamos aprender, porque se intercede por la gente cuando yo le muestro al Señor mi corazón herido, al que le duele la carencia de estos novios, ¿no? O las heridas de la humanidad. Bueno, pues María pone delante del Señor esta herida, y entonces Jesús va a actuar. Y María, de hecho, lo entiende tan bien que es un sí, que se va frotándose las manos pensando: la que se va a montar, voy a coger sitio para poder observarlo bien, ¿no? Y se va tan contenta. Y por el camino que hace esta misión fundamental de María,
y que al comienzo del tiempo ordinario tenemos que aprender, porque María en el tiempo ordinario viene a nuestro encuentro para ayudarnos a formarnos, ¿no? Hace de formadora de los colaboradores del Hijo. Y al pasar les dice a estos hombres: haced lo que os diga. Mirad a ese hombre, haced lo que os diga. Estáis desesperados, necesitáis una salida, no tenéis respuesta dentro de vosotros, haced lo que os diga, ¿no? Que esto no sea una especie como de desesperación total. Ir a ese hombre y haced lo que os diga. Y este haced lo que os diga es la clave del discipulado, ¿no? Si nos acordamos, en el Evangelio Jesús hay un momento donde dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha y cumple la palabra de Dios. Cuando dice bienaventurado los pechos que te criaron y el vientre que te llevó, dice no, mejor bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple. María, ante el ángel, dice: hágase tu palabra en mí, hágase en mí tu palabra. Entonces, que se haga realidad, que se cumpla en mí tu palabra, ¿no? Y aquí es lo mismo. María, que vive el discipulado en plenitud, es la primera discípula. Qué bonito esto lo que decía San Juan Pablo II del itinerario de la fe que hace María, y que se convierte en la primera discípula y formadora de los discípulos, ¿no? Bueno, pues me parece que lo dice en Redentoris Mater, ¿no? Bueno, pues María hace de formadora también nuestra. Dice: haced lo que Él os diga. Y aquí da dos indicaciones a los colaboradores del Hijo. Primera, hay que vivir en la escucha. No puedes saber lo que Él dice si no le escuchas. Entonces, primera indicación seria: hay que vivir en la escucha. No se puede ser discípulo de Jesús si no se vive en la escucha, permanentemente en la escucha, atendiendo. ¿Y cómo se escucha al Señor? Pues primero por el corazón despierto y los sentidos interiores despiertos, pero después por un trato muy frecuente con el Señor y una oración muy despierta, muy viva, ¿no? Entonces, haced lo que os diga, primero escuchad lo que os diga y luego llevadlo a la práctica. Es escuchar y cumplir. Es el discipulado pleno, ¿eh? Escuchar y cumplir. Entonces sí, puede ser un discípulo que luego salga a la misión, un discípulo misionero de los que habla el Papa Francisco. Haced lo que os diga. Y entonces aparece esta intervención de los apóstoles, de los discípulos, perdón, de los sirvientes, impresionante, donde hay un acto grande de fe, porque Jesús les pide cosas muy raras. Hace falta vino y lo primero que les pide es que llenen las tinajas de agua, que las llenen, no que echen un poquito de agua en las tinajas, que las llenen. Ellos la llenaron hasta arriba. Segundo, que saquen el agua en un vasito y se lo lleven al maestresala para que lo pruebe y certifique lo bueno que está el vino. Y esto es una cosa que yo me he preguntado tantísimas veces: ¿cómo se hace para poder sacar un vasito de agua que yo veo con estos ojos que es agua y llevárselo al mayordomo con el aplomo y la certeza de que es vino, a pesar de que mis sentidos me dicen que es agua, y dárselo? Porque ¿cuándo sucede el milagro? Seguramente en el momento en el que pasa el agua de la mano del sirviente a la mano del maestresala, ¿no? Y él lo prueba y prueba el agua convertida en vino, ¿no? Y dice: él no sabía dónde venía. Y los sirvientes sí, vaya que sí, porque la habían llenado, ¿no? Bueno, y hacen varias cosas los sirvientes. Primera, ante las cosas raras que les pide este señor, colaboran con totalidad. Si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, es necesario colaborar con totalidad. Si queremos que este año que empieza, este tiempo ordinario que empieza, sea una gozada, pongamos todo de nuestra parte, ¿eh? No pongamos solo un poquito, ¿no? No nos pongamos solo un poquito, sino con totalidad, de manera absoluta, ¿no? Haced todo lo que Él os diga, pero todo lo que Él os diga y con totalidad, ¿no? Entonces, llenar las tinajas hasta arriba, ¿vale? Primero. Segundo, creer, aunque mis ojos digan lo contrario, creer que ha sucedido. Dios mío, esto me parece que es heroico, admirable y heroico, las dos cosas, ¿no? Los leprosos, los 10 leprosos de San Lucas, que estaban ahí en los confines de Galilea, a lo lejos se paran y dicen: Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Y directamente les dice: id a presentaros a los sacerdotes. Oye, pero te has olvidado un detalle. Tienes que hacer un gesto mediante el cual los cures o decir unas palabras. Y directamente nos dices que vayamos a los sacerdotes a que certifiquen que estamos curados. Si mira, estamos leprosos todavía, ¿no? Pero es que este es el acto de fe grande que pide el Señor en su manifestación. Hace falta que te comportes como aquel que cree de veras en el Señor y en su poder. Entonces, si tú le has pedido que convierta el agua en vino, la convertirá. Pues vive como si el agua ya estuviese convertida en vino. Entonces, llena el vaso de agua
y dáselo al mayordomo, al maestresala. Y se lo llevaron. Y el mayordomo lo pone, se queda asombrado y entonces habla con el novio, que el novio estaría a por uvas pensando en la novia y que diría: a mí que me cuenta este mayordomo, ya sé por qué ha faltado el vino, porque se lo habrá bebido entero porque a mí que me cuenta, ¿no? Que hay 2 vinos, yo no tengo ni idea si hay 2 vinos, más creo que solo hay un vino, pero ¿qué me cuenta, no? O sea, el novio no se entera del milagro que ha sucedido en su vida por intercesión de la Virgen. Esto también me parece que es grande, ¿no? En el cielo veremos la cantidad de milagros que la Virgen, que nuestra Madre nos ha obtenido sin que nosotros nos demos ni siquiera cuenta. Y se ha adelantado a nuestros fracasos. Cristo se ha manifestado en nuestra vida con poder, introduciendo en nuestra vida una ley nueva. En la vida de estos novios estaba la ley de la degradación de la alegría humana, que se venía abajo y faltaba el vino. Y Jesucristo introduce la ley de la alegría divina, que empieza de una manera tenue, pero va cargándose de intensidad hasta que alcanza el cielo, ¿no? Que es muy distinto. Pero me parece que lo importante de este texto, puesto justamente en este segundo domingo del tiempo ordinario, es el final de lo que dice. Es tan bonito, ¿no? Así, en Caná de Galilea, Jesús dio comienzo a sus señales. No podemos olvidar que estamos en el Evangelio de San Juan y que toda la primera parte del Evangelio de San Juan es el libro de los signos. Cristo hace signos que remiten al gran signo, que es la cruz, que preparan para coger el gran signo, que es la cruz de la revelación de Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener como esa finura para ver más allá, ¿no? El libro de los signos. Entonces Jesús comenzó sus signos. Y la vida de Cristo con los discípulos, desde ese momento, va a ser un diálogo constante en el que Él va dando signos, va manifestando sus signos, ¿no? Dio comienzo a sus señales. En segundo lugar, manifestó su gloria. Es decir, empezó a mostrar su divinidad, ¿no? Empezó a mostrar el amor del Padre, que llegará a su plenitud en la crucifixión. No podemos olvidar que en el capítulo 12, en un texto que es paralelo de este, dice Jesús: Padre, ha llegado la hora. No había llegado aquí, todavía no ha llegado mi hora, pues aquí dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo con la gloria que tú le diste antes de la creación del mundo, ¿no? Y ese glorificar al Hijo se va a verificar en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo para San Juan es contemplada con una mirada de fe que hace que veamos en ella el signo por excelencia de la gloria y que por tanto el comienzo de la resurrección está ya en la crucifixión. Y de hecho Pentecostés está ya en la crucifixión, que es el signo por excelencia. Y esto es elevado sobre la tierra para traer a todos hacia sí, ¿no? Es el libro de los signos. Así Jesús en Caná de Galilea, Jesús dio comienzo a sus señales, manifestó su gloria. Esto es el tema de la manifestación, la epifanía. Jesús se manifiesta, se muestra como el Mesías, que trae una realidad nueva, que une el cielo con la tierra, manifestó su gloria. Y en tercer lugar, y creció la fe de sus discípulos en él. Fijaos que estamos al comienzo del ministerio, es de los primeros milagros. Bueno, San Juan dice que es el primer milagro, ¿no? Y este primer milagro hace que aumente la fe de los discípulos en él. Cuando han empezado a seguir a Jesús, han empezado de una manera, bueno, pues más o menos frágil y tenue. Sin embargo, esa fragilidad de la fe de los apóstoles tiene que ir creciendo en intensidad hasta que alcance esa cumbre de la fe verdadera, que es el que mantiene el pie de la cruz y aguarda la resurrección, ¿no? Entonces los apóstoles se van a mostrar así, ¿no? Termina una vez muy bonita porque termina diciendo que Jesús baja a Cafarnaún, pero no se queda allí muchos días, ¿no? Pero dice: Jesús bajó con su madre y sus discípulos. Muchos dicen, si se pregunta a la gente que por qué va Jesús a Caná de Galilea a hacer este milagro en las bodas de Caná y tal, ¿no? Y muchos dicen que seguramente es como para acoger a María entre sus discípulos, ¿no? María, que es la mujer fuerte, María, que será la que luego en un momento de desconcierto y de frustración, cuando ya no quede nada y la iglesia esté desmoronando, será a María a la que Jesús le encomiende la iglesia como una manera de mantenerla en pie, ¿no? Porque es la que intercede por la iglesia, la que pone su vida como intercesión por la iglesia. Bueno, pues ojalá que este milagro tan bonito de la manifestación de Jesús, como el que une la fragilidad de la carne con la eternidad de Dios, con la plenitud de Dios, nos lleva a nosotros también a vivir como con estas tres acciones, ¿no? Con ver los signos que Jesús ha comenzado a hacer. En segundo lugar,
acoger la gloria de Cristo y tributarle honor y gloria, y en tercer lugar, tener una fe que sea una entrega absoluta al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.